¿Se puede medir el peso de una mirada? Alba Reyes habría jurado que sí, y que la del chef Mateo Herrera, clavada en su nuca mientras ella intentaba deshuesar un pichón con manos temblorosas, pesaba exactamente 1 tonelada de acero helado. El aire en las cocinas del Instituto Culinario de Vanguardia madrileño siempre era una mezcla volátil de humo, vapor y ambición, pero cuando Herrera entraba, se añadía una escarcha palpable de temor. Alba había llegado a Madrid desde Salamanca hacía apenas 2 meses, con el corazón rebosante de una ilusión tan brillante como el sol de Castilla en verano. A sus 22 años, con su piel muy blanca que se sonrojaba con facilidad y su largo cabello rubio ceniza, recogido en una coleta impecable, parecía casi etérea entre el fragor de las cocinas. Su familia, dueña de una prestigiosa cadena de hoteles boutique, había costeado sin reparos su matrícula en el ICBM, aunque seguían viendo su pasión por la gastronomía más como un elegante pasatiempo que como la vocación seria que era para ella. Su familia, dueña de una prestigiosa cadena de hoteles boutique, había costeado sin reparos su matrícula en el ICBM, aunque seguían viendo su pasión por la gastronomía más como un elegante pasatiempo. Quería demostrarles, y demostrarse a sí misma, que podía triunfar por méritos propios, que su apellido no sería una llave maestra, sino una anécdota en su biografía de chef. El ICBM era un templo de la alta cocina, un laberinto de acero inoxidable y tecnología punta, donde jóvenes promesas de toda España luchaban por un hueco en el Olimpo culinario. Las primeras semanas fueron un torbellino de técnicas nuevas, jerga incomprensible y jornadas maratonianas. Sofía Morales, una chica de Vallecas con una sonrisa fácil y manos rápidas, se convirtió en su primer anclaje. «Tranquila, Alba», le había dicho el primer día, viéndola palidecer ante una lista de cortes de verduras. «Aquí todos empezamos pareciendo pulpos en un garaje. Ya le pillarás el truco». Pero luego estaba Mateo Herrera. Era la estrella del claustro, un chef con una trayectoria meteórica y una presencia que llenaba cualquier espacio. De piel morena aceitunada, curtida por años de fuego y fogones, y unos ojos oscuros penetrantes que parecían leer el alma de cada plato y de cada alumno. Su origen humilde, también de Vallecas, era una leyenda en el instituto, la prueba de que el talento y el esfuerzo podían romper cualquier barrera. Al principio, Alba lo había admirado con la devoción de una neófita. Sus clases magistrales eran una sinfonía de conocimiento y pasión. El pichón seguía resistiéndose. Alba sentía el sudor frío en la frente. Podía oír los pasos de Herrera acercándose, lentos, deliberados. No necesitaba girarse para saber que era él. «Señorita Reyes», su voz, grave y con un ligero acento del sur de Madrid, resonó a su espalda. «¿Algún problema con esa ave indefensa?» Alba se giró, la cara encendida. «No, chef. Solo. Estoy intentando ser precisa». Herrera se inclinó sobre el pichón, sus manos fuertes y con pequeñas cicatrices examinando el trabajo de Alba. Un silencio denso se instaló. Entonces una media sonrisa casi imperceptible curvó sus labios. «Precisión académica, señorita Reyes. Mucha técnica de libro». Levantó la vista y sus ojos oscuros se encontraron con los azules de Alba. Pero a este pichón, como a algunos platos, le falta alma, le falta sentirlo. No fue el tono, ni siquiera las palabras exactas. Fue algo en su mirada, una frialdad calculadora que desmentía la aparente normalidad del comentario. Alba sintió un escalofrío. Fue la primera vez, pero no sería la última. El comentario, en apariencia una crítica constructiva, se sintió como una astilla bajo la uña. Demasiado académica, poca alma. ¿Qué significaba aquello? ¿Acaso no era la técnica la base sobre la que se construía el alma de un plato? Se esforzó por no darle más vueltas, atribuyéndolo a la exigencia del chef, a su propia inseguridad. Los días se convirtieron en semanas. Alba se sumergió en el aprendizaje, absorbiendo cada lección, cada consejo. Su talento natural era evidente. Tenía una sensibilidad especial para los sabores, una delicadeza en la presentación que destacaba. Incluso el chef Dubois, un francés anciano y cascarrabias, había asentido con aprobación ante una de sus creaciones, un milhojas de patata con trufa. Alba se había sentido flotar, pero la sombra de Mateo Herrera se alargaba. Sus críticas hacia ella se volvieron más frecuentes, más incisivas. Si un plato estaba perfecto, encontraba un fallo minúsculo, una imperfección invisible para cualquier otro. «Demasiado salado, Reyes. La cocción del pescado un segundo de más, imperdonable. Esa salsa está correcta, sin más».
Nunca un elogio directo, solo una condescendencia fría o una crítica que la dejaba temblando. Empezó a asignarle las tareas más ingratas: limpiar montañas de calamares, deshuesar kilos de carcasas para fondos, fregar las ollas más rebeldes. Mientras otros practicaban técnicas avanzadas, ella se sentía relegada al trabajo sucio. Cuando se atrevía a preguntar en clase, sus intervenciones eran recibidas con un sarcasmo velado o una pregunta trampa que la dejaba en evidencia. Señorita Reyes, ¿podría ilustrarnos sobre las diferencias fundamentales entre una gastrique y una reducción simple? Su tono era meloso, pero sus ojos brillaban con malicia. Alba, nerviosa, tartamudeaba una respuesta que, aunque correcta, él diseccionaba hasta hacerla parecer ignorante. La piel blanca de Alba, esa que al principio solo se sonrojaba por timidez o esfuerzo, ahora lo hacía por humillación. Notaba las miradas de sus compañeros, algunas compasivas, otras simplemente curiosas ante el ensañamiento del chef estrella. Sofía seguía siendo amable, pero Alba empezó a percibir una cautela nueva en ella. «¿No crees que te tiene un poco de manía?», le susurró un día Sofía mientras pelaban patatas. Alba se encogió de hombros, intentando restarle importancia. Es muy exigente con todos. Pero en el fondo sabía que no era así. Con ella era diferente. Los comentarios de Herrera se volvieron más personales, más insidiosos. Algunos creen que la cocina es un juego de señoritas, Reyes, pero esto es un oficio duro, de lucha. Aquí se viene a sudar, a quemarse las pestañas y la piel. A menudo, al decir piel, sus ojos se detenían un instante de más en las manos de Alba, pálidas e inmaculadas en comparación con las suyas, marcadas por el trabajo. Hay pieles que no están hechas para este fragor, son demasiado delicadas. Alba empezó a dudar de sí misma, de su talento, de su vocación. ¿Y si Herrera tenía razón? ¿Y si ella no era más que una niña rica jugando a las cocinitas? Las noches se llenaron de insomnio, repasando cada crítica, cada mirada. Se levantaba agotada, con ojeras que ni el mejor maquillaje podía disimular. Su delgadez natural empezó a acentuarse. Un día, durante una clase de repostería, Herrera supervisaba la elaboración de una mousse de chocolate. Alba había seguido la receta al pie de la letra, pero su mousse no cuajaba. Herrera se acercó, probó una cucharada y torció el gesto. «Esto es agua sucia, Reyes. ¿Seguro que ha pesado bien el estabilizante?» Alba juraría que sí, pero la evidencia estaba ahí. Más tarde vio a uno de los ayudantes de cocina sonreírle a Herrera con complicidad mientras recogía los cuencos. ¿Había sido un sabotaje? La idea era tan terrible que intentó desecharla. Sofía comenzó a evitarla sutilmente. Ya no se sentaban juntas en la teoría y en las prácticas buscaba otros compañeros. Cuando sus miradas se cruzaban, Sofía la apartaba rápidamente, una sombra de incomodidad en su rostro. El aislamiento se hizo más profundo. Alba se sentía como una apestada. La gota que colmó el vaso de su paciencia, o lo que quedaba de ella, fue durante una demostración de cocina de vanguardia. El chef invitado, un referente internacional, quedó impresionado con una pregunta inteligente de Alba sobre la esferificación inversa. Al terminar la clase se acercó a ella y la felicitó por su interés. Mateo Herrera, que había presenciado la escena desde un rincón, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable, esperó a que el invitado se marchara. «Veo que se le da bien impresionar a las visitas, Reyes», dijo, su voz un susurro gélido. «Algunos tienen talento para las relaciones públicas, otros para cocinar». Aquello fue demasiado. Alba sintió que algo se rompía en su interior. Decidió que tenía que hablar con la dirección. El señor de la Fuente, director del ICBM, era un hombre mayor, de traje impecable y sonrisa afable, más preocupado por los números y la reputación del instituto que por las minucias del día a día. Consiguió una cita. En su despacho, decorado con diplomas y fotografías de chefs sonrientes, Alba expuso su caso con voz temblorosa, intentando ser objetiva, detallando los incidentes, las críticas constantes, el trato diferencial. El señor de la Fuente la escuchó con paciencia, juntando las yemas de los dedos. Cuando Alba terminó, hubo un silencio. Luego el director sonrió con condescendencia. «Señorita Reyes, Alba, Mateo Herrera es uno de nuestros activos más valiosos, un profesional de enorme talento, aunque sí, con un carácter, digamos, intenso. La alta cocina es un mundo de mucha presión. Quizás usted es un poco sensible o le está costando adaptarse al ritmo. Muchos alumnos se sienten abrumados al principio». Le dio unas palmaditas en el brazo. «Dele tiempo y esfuércese un poco más. Estoy seguro de que todo se arreglará».
Alba salió del despacho con una sensación de náusea. No solo no la habían creído, sino que la habían culpado. Sensible. Esfuércese más. La injusticia era tan grande que le costaba respirar. Desesperada llamó a su madre. Entre sollozos le contó todo. Su madre, doña Isabel, una mujer pragmática y resolutiva, se alarmó. «Esto no puede ser, hija. Hablaré con quien sea necesario. Conozco a alguien en el patronato del ICBM. Esto se arregla ahora mismo». Alba, en su desesperación, aceptó. Unos días después, el señor de la Fuente la llamó a su despacho. Su sonrisa afable había desaparecido. «Señorita Reyes», dijo con un tono glacial, «he recibido una llamada un tanto inusual. Parece que su familia tiene influencias. No nos gustan este tipo de presiones en el ICBM. Aquí se valora el mérito, no los contactos». La intervención de su madre había sido un desastre. Ahora no solo era la sensible, sino también la privilegiada que usaba el poder de su familia. Mateo Herrera pareció enterarse, porque su trato se volvió aún más gélido, sus comentarios más afilados. «¿Necesita llamar a mamá para que le apruebe el punto de sal, Reyes?», dijo una vez en voz alta, provocando risitas ahogadas. Alba sintió que se hundía en un pozo sin fondo. Su piel, antes solo sonrosada, ahora parecía permanentemente pálida, casi translúcida, como si la vida se le escapara. Se acercaba el examen práctico final, la prueba que decidiría quiénes pasaban al segundo año y quiénes veían truncado su sueño. Alba estaba al límite de sus fuerzas físicas y mentales. Apenas comía, apenas dormía. Sofía la evitaba por completo, como si temiera contagiarse de su mala suerte. Herrera, por su parte, la observaba con una expresión que Alba solo podía interpretar como un frío y calculado triunfo. La tensión en las cocinas era casi insoportable. Cada ruido metálico, cada siseo de una sartén parecía amplificar sus nervios. El contraste entre su piel pálida y exhausta y la piel morena y enérgica de Herrera se le antojaba un símbolo de su derrota inminente. Él era la fuerza de la naturaleza, la encarnación de la cocina ruda y auténtica. Ella, la flor delicada incapaz de sobrevivir a la tormenta. El día del examen, el ICBM parecía un hormiguero en ebullición. El aire olía a una mezcla de 1000 ingredientes y a nerviosismo puro. Alba se movía como un autómata. Había elegido un plato complejo, un lomo de corzo con reducción de Pedro Ximénez, puré de castañas y setas de temporada. Era arriesgado, pero quería demostrar, una última vez, que no era una inútil. Trabajó con una concentración febril, intentando acallar la voz de Herrera que resonaba en su cabeza, criticando cada uno de sus movimientos. Midió, cortó, salteó, emulsionó. Por un instante, mientras emplataba con manos temblorosas pero precisas, sintió una chispa de la antigua pasión. El plato visualmente era hermoso. Los colores otoñales, la disposición elegante, quizás, solo quizás. Llegó el turno de la evaluación. Mateo Herrera se acercó a su estación, acompañado por otros 2 instructores que actuaban como jurado. El silencio era total. Herrera observó el plato durante un largo minuto, su expresión indescifrable. Luego tomó los cubiertos. Cortó un trozo de corzo, lo untó en la salsa, lo llevó a su boca y masticó lentamente, con los ojos fijos en Alba. Alba contuvo la respiración. El mundo entero pareció detenerse en aquel instante. Finalmente, Herrera dejó los cubiertos sobre la mesa con un leve chasquido metálico. Se limpió los labios con una servilleta. Y entonces habló. Su voz, clara y cortante, resonó en la cocina silenciosa. «Señorita Reyes», comenzó, y Alba sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «La presentación es... Técnicamente no hay grandes fallos en la ejecución». Hizo una pausa, saboreando el momento. «Pero este plato, como casi todo lo que usted hace, carece de alma. Es una copia sin vida de algo que ha visto en un libro. Es frío, distante. Es un plato de niña rica que juega a ser chef». Se inclinó ligeramente hacia ella, bajando la voz, pero de forma que todos pudieran oírle. «La cocina de verdad, la que emociona, nace del esfuerzo, del sufrimiento, de la pasión genuina. Y me temo, señorita Reyes, que usted no entiende nada de eso». Encontró un supuesto defecto, una seta ligeramente más tostada de lo debido, y lo señaló como si fuera una ofensa capital. Detalles como este demuestran falta de atención, o quizás de verdadero interés. El mundo de Alba se hizo añicos. No fue un estallido de lágrimas, ni un grito de rabia. Fue algo más profundo, un desmoronamiento interno, silencioso y absoluto. Sintió como la última brizna de esperanza se extinguía. Levantó la vista y miró a Mateo Herrera, no con odio, sino con una inmensa y desolada confusión.
Con una voz que apenas era un susurro, pero que en el silencio de la cocina sonó como un trueno, preguntó: «¿Por qué? ¿Por qué me hace esto?». La respuesta de Mateo fue una obra maestra de crueldad gélida. Una leve sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. «No sé de qué habla, Reyes. Esto es una evaluación objetiva de su trabajo. Quizás el problema es que usted no está acostumbrada a la crítica honesta. Hay personas que creen que por tener una cuna de oro y una piel delicada, su mirada recorrió el rostro pálido de Alba, tienen el camino allanado. Pero aquí, en mi cocina, solo cuenta el talento y el trabajo duro. Y usted, simplemente, no da la talla». Ninguno de los otros instructores dijo nada. Bajaron la mirada, incómodos, pero cómplices con su silencio. Alba comprendió en ese instante su absoluta soledad. No había justicia para ella en aquel lugar. Días después, con una calma que la sorprendió a sí misma, Alba Reyes presentó su renuncia formal al Instituto Culinario de Vanguardia madrileño. La reunión con el señor de la Fuente fue breve y fría. El director aceptó su decisión sin hacer preguntas, con un alivio apenas disimulado. Era un problema menos del que preocuparse. Recoger sus cosas de la taquilla fue un acto extrañamente liberador. Los cuchillos que tanto había cuidado, los libros de recetas llenos de anotaciones, el uniforme que una vez había vestido con tanto orgullo. Al salir del vestuario, se cruzó con Sofía. Su antigua amiga la miró un instante, los ojos llenos de una culpa que no se atrevió a expresar, y luego desvió la mirada apresurando el paso. Alba no sintió rencor, solo una punzada de tristeza por la amistad perdida. El último encuentro fue el más duro. Al doblar un pasillo, se topó de frente con Mateo Herrera. Él se detuvo. Ella también. Se miraron en silencio durante unos segundos que parecieron una eternidad. En los ojos oscuros del chef, Alba no vio triunfo, ni siquiera satisfacción. Vio algo más complejo, quizás un destello de vacío, la sombra de una victoria amarga que no había llenado ningún hueco en su resentimiento. Él no dijo nada. Ella tampoco. No había nada más que decir. Alba sintió levemente una despedida muda y siguió su camino. Al cruzar las puertas del ICBM y salir a la bulliciosa calle madrileña, el sol de la tarde le bañó el rostro. Sintió como si un peso enorme e invisible se hubiera desprendido de sus hombros. Pero también sintió un vacío inmenso, una tristeza profunda por el sueño roto, por la pasión maltratada. La experiencia la había cambiado de una forma irrevocable. La ingenuidad había muerto, reemplazada por una dureza incipiente, una nueva y amarga comprensión del mundo. Caminó sin rumbo fijo, dejando que sus pies la llevaran por las calles de Madrid. La ciudad, que 2 meses antes le había parecido llena de promesas, ahora tenía un tinte grisáceo, melancólico. Terminó sentada en un banco del Parque del Retiro, observando a la gente pasar, a los niños reír, a las parejas pasear de la mano. El aire fresco de la primavera comenzaba a sentirse, pero ella solo sentía el invierno en su alma. No sabía qué haría ahora. Volver a Salamanca, a la comodidad predecible de su hogar, parecía una derrota. La idea de la alta cocina, antes su mayor ilusión, ahora le provocaba una punzada de dolor. Pero mientras observaba el sol filtrándose entre las hojas nuevas de los árboles, una minúscula chispa de determinación comenzó a prender en sus ojos cansados. Quizás no sería chef en un restaurante con estrellas Michelin. Quizás abriría un pequeño café, un lugar acogedor donde la comida fuera honesta y el ambiente cálido, sin la presión despiadada ni los egos desmedidos. O quizás usaría su experiencia de alguna forma que aún no lograba definir para asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por lo que ella había pasado. El camino sería largo y difícil, lo sabía. Las cicatrices del ICBM tardarían en sanar. Pero mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, Alba Reyes sintió, por primera vez en mucho tiempo, que aunque una puerta se había cerrado con crueldad, otras, insospechadas,